Mi marido quiso divorciarse inmediatamente después de recibir la herencia de 11 millones de dólares de su padre. Ya es bastante difícil digerir que mi suegro haya fallecido. Pero lo impactante que mi esposo, Bob, dijo justo enfrente de mí me dejó atónita. Divorciémonos. Ahora que tengo la herencia. Ya no necesito un cajero automático como tú. Por un momento. No pude comprender lo que Bob estaba diciendo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Bob sonrió con aire de suficiencia y explicó, recibí alrededor de $1 millón de la herencia de mi papá. Así que ya no te necesito. Bob luego continuó expresando sus frustraciones sobre mí. ¿Sabes lo avergonzado que he estado? Tenía grandes esperanzas porque era un matrimonio arreglado por mi papá. Pero me decepcionó ver a una mujer tan simple como tú. Bueno. ¿Por qué te casaste conmigo entonces? Podrías haber dicho que no. Es obvio. ¿No? Por el dinero. ¿Quién se casaría con alguien como tú si no? No había forma de que pudiera quedarme callada después de escuchar todo eso. Bien. Aquí están los papeles del divorcio. Decidí aceptar el divorcio de Bob sin revelar algo importante. Espero que se arrepienta profundamente de esto más tarde. Mi nombre es Catherine Smith. Tengo 42 años y dirijo una empresa de moda. Me casé con Bob, que es 2 años menor que yo. Hace 2 años. Nuestro matrimonio fue arreglado. Bob es el hijo del señor Smith, el director ejecutivo de una empresa con la que había tratado durante muchos años. Siendo hijo único, parecía que el señor Smith inicialmente tenía la intención de que Bob lo sucediera. Pero Bob no mostró interés y no era particularmente hábil en su trabajo. Entonces, Bob rápidamente abandonó la carrera por la sucesión y simplemente trabajó como un empleado regular. Lo que me atrajo de Bob fue su naturaleza relajada. Desde la infancia. La gente a menudo me decía que era demasiado seria y que carecía de espontaneidad. Me elogiaban por ser estudiosa. Pero a veces me encontraban demasiado rígida. Algunos de mis novios incluso me dijeron, no eres divertida. Es como si estuviera saliendo con una jefa. Fue desgarrador. Pero siempre sentí que tal vez era demasiado seria. Ser etiquetada como inflexible era común. Luchaba por manejar las cosas de manera informal y a menudo me concentraba demasiado. Para mí, Bob parecía ser de un mundo completamente diferente. Durante nuestra primera cita, Bob me llevó a un restaurante que él recomendó. Pero estaba cerrado. Ahora, me habría sentido nerviosa por una situación tan inesperada. Pero Bob no. Vamos a ese restaurante de allí, dijo, cambiando de planes sin esfuerzo. Para alguien tan rígida como yo. Su respuesta fue una revelación. Pensé que al estar con él, yo también podría volverme adaptable. Por eso decidí casarme con él. Mucha gente estaba en contra de nuestro matrimonio. Algunos incluso sugirieron que podía encontrar a alguien mejor. Incluso el señor Smith, mi suegro, no estaba muy entusiasmado. ¿Estás segura de que quieres hacerte cargo de mi hijo? Siento como si te estuviera cargando con él. Había preguntado. En aquel entonces, sentía que nadie realmente entendía el valor de Bob. Pero tal vez tenían razón. Poco después de casarnos, Bob renunció a su trabajo sin consultar a nadie. Simplemente dejó de ir a trabajar. Cuando el señor Smith y yo preguntamos por la razón, Bob dijo con indiferencia, ¿por qué necesito trabajar si tú estás ganando dinero para los dos? Mi suegro y yo estábamos tan sorprendidos por la actitud de Bob que nos quedamos sin palabras. ¿Por qué dependería únicamente de mí para sus ingresos? Intenté persuadir a Bob varias veces. Con la ayuda de mi suegro. Pero la mentalidad de Bob nunca cambió. Incluso si trabajo. No puedo ganar tanto como Catherine. Dijo. Estuve tentada a divorciarme de Bob inmediatamente después de nuestro matrimonio, cuando declaró con descaro que sería un vividor. Si hubiera sido un joven de 20 y tantos años, podría haberlo encontrado lindo.
Pero esta burla provenía de un hombre que se acercaba a los 40. Al final, acordamos a regañadientes que él haría las tareas del hogar. Los padres de Bob se habían divorciado unos años antes. Aparentemente, antes del divorcio, la madre de Bob no era particularmente buena en las tareas del hogar. Ella no podía hacer nada. Así que nunca aprendí nada de ella, dijo Bob, poniendo excusas y culpando a su madre por su falta de habilidades domésticas. Fiel a su palabra, Bob no tenía ni idea de las tareas del hogar al principio. Pero con elogios y orientación persistentes, logró manejar las tareas básicas. Sin embargo, eso no significa que se volviera excepcionalmente bueno en eso. Aún así, parecía bastante satisfecho consigo mismo. Gracias a mí que me ocupo de la casa, Catherine puede trabajar. Deberías estar agradecida, dijo. Había algo en la expresión de confianza de Bob que me molestaba. Pero no valía la pena hacer un escándalo. Sí, Bob. Estoy realmente agradecida por tu ayuda, dije, forzando una sonrisa. Hubo momentos en que me irrité. Pero creo que nos las arreglamos para llevarnos bastante bien. Aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, ocurrió un evento significativo. Mi suegro adoptó a un niño de 9 años llamado Jack. Jack parecía un niño cualquiera. Mi suegro es el tipo de persona que no toma decisiones sin sentido. Entonces, ¿por qué adoptó repentinamente a Jack? Un día, cuando estábamos solos, le pregunté a mi suegro sobre Jack. Él respondió, prométeme que no se lo dirás a nadie. Y luego explicó. Resulta que Jack era el hijo de un empleado al que mi suegro le tenía mucho cariño. Habiendo tenido una relación cercana con la familia, cuidó a Jack como a un nieto. Trágicamente, los padres de Jack murieron en un accidente. Se habían fugado y no tenían parientes cercanos. Por lo que Jack habría terminado en un hogar de acogida, sin saber si Jack sería feliz con nosotros. Mi suegro decidió adoptarlo, con la esperanza de lo mejor. Ya veo. Eso es muy amable de tu parte, dije. Aunque Bob y yo no teníamos hijos, teníamos bastante libertad. Por favor, confía en mí si necesitas algo. Mi suegro sonrió cálidamente ante esto. Después de eso, confió en mí de vez en cuando, tal como yo lo había pedido. En las noches en que no podía regresar del trabajo o tenía compromisos urgentes, yo cuidaba de Jack. Al principio, Jack estaba un poco aprensivo, pero se adaptó rápidamente. Era muy amigable o se esforzaba mucho por encajar. Pensar en ello me hizo sentir algo emocionada. Bob, por otro lado, no estaba emocionado con la situación. No era exactamente acogedor con Jack. Podía entender sus sentimientos encontrados, sabiendo que su padre había acogido a un extraño. Pero cuando intenté hablar con Bob, resultó que tenía una preocupación completamente diferente. ¿Adoptarlo? ¿Qué está pensando? Esto va a afectar mi herencia. Esperaba obtenerlo todo. No podía creer lo que oía. Bob no se sentía en conflicto por Jack. Estaba preocupado por la herencia. Voy a hablar con papá sobre esto. No estoy de acuerdo, dijo Bob. Y fue a confrontar a su padre. Cuando regresó, estaba de un humor extrañamente bueno. Le pregunté con cautela, ¿cómo te fue? Oh, todo bien. Mi parte no cambia, respondió Bob sonriendo. Ah, ¿qué quieres decir? Siempre pensé que incluso un niño adoptado como Jack tenía los mismos derechos de herencia que un hijo biológico. ¿Qué está pasando aquí? Al notar mi confusión, Bob explicó con aire de suficiencia, papá está haciendo que Jack renuncie a sus derechos de herencia. Tiene sentido. Soy su único hijo. Después de todo, ¿podría el suegro que hablaba de Jack con tanto afecto realmente planear no dejarle nada después de su muerte? Algo no me cuadraba. No estaba convencida.
Pero Bob dijo con alivio, me alegro. Bueno. Si mi suegro lo dice. Debe haber una razón detrás de ello. De cualquier manera. Todavía tiene 60 y tantos años. Probablemente no nos ocuparemos de ninguna herencia por un tiempo. De hecho, parecía más probable que me divorciara de Bob antes de que mi suegro falleciera. Estaba reflexionando sobre tales pensamientos con indiferencia. Pero ese momento llegó mucho antes de lo esperado. Un año después. Mi suegro tuvo un accidente y nunca regresó. Nunca pensé que me despediría de él tan pronto. Conocía a mi suegro desde hacía más tiempo que a Bob. Era un hombre respetable. Tanto en su vida profesional como privada. Después de escuchar la noticia, me invadió una sensación de pérdida y las lágrimas no dejaban de fluir. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la cabeza me palpitaba mientras me obligaba a prepararme para el funeral. Bob era el principal doliente. Pero no parecía estar de duelo. Simplemente parecía distante. Su padre había fallecido tan repentinamente. Tal vez Bob estaba tan conmocionado que no le parecía real. Tuve que dar un paso al frente y hacer los preparativos para despedirme de mi suegro en nombre de Bob. Tenía ganas de llorar. Pero de alguna manera me contuve durante el funeral. Por más difícil que fuera para mí. Ver llorar a Jack fue lo más desgarrador. Durante todo el proceso. Bob no derramó una sola lágrima. Fue entonces cuando comencé a encontrar peculiar el comportamiento de Bob. En lugar de estar de duelo, Bob parecía inquieto. O incluso alegre. Algún tiempo después de la conmoción. La razón se aclaró. Bob. ¿Te pasa algo? ¿No estás triste por la muerte de tu papá? Mi comentario pretendía reflejar la preocupación por su falta de lágrimas. Pero su respuesta me tomó por sorpresa. Oh. Por supuesto que estoy triste. Pero. Ya sabes. También estoy un poco emocionado. Eps. Supongo que se notó mi alegría. Vamos. Catherine. Sabes que papá era el director ejecutivo. ¿Verdad? Seguro que tiene algo de dinero. ¿Cuánto crees que dejó? Quiero el divorcio. Había pensado que Bob simplemente estaba asimilando la situación. Pero desde antes del funeral hasta ahora. No había estado de luto por su padre en absoluto. En cambio, estaba sonriendo. Pensando en la herencia. ¿Qué demonios estás pensando? Bueno. Piénsalo. Estamos divorciados. Mi mamá no tiene nada de eso. Y yo soy su único hijo de sangre. ¿Jack? Al ser adoptado. No heredará nada. Así que toda la herencia es mía. ¿Crees que no puedo estar emocionado por eso? La cara de Bob parecía que iba a estallar en carcajadas en cualquier momento. Ver esa cara me hizo sentir que iba a abofetearlo. Estaba realmente encantado desde el fondo de su corazón de que mi suegro hubiera fallecido. No puedo creerlo. Dije. Quería irme en ese mismo momento. Pero había algo que tenía que decirle a Bob sobre Jack. Ahora que mi suegro se había ido. Le había pedido temporalmente a Bob que se quedara con Jack en nuestra casa. Pero si las cosas seguían así, Jack tendría que ir a un hogar de acogida. En ese caso, quería criar a Jack con mis propias manos. ¿Jack? Sí. ¿Quieres acogerlo? Me parece bien. Dijo Bob. Sorprendentemente de acuerdo. Luego continuó con una sonrisa, después de todo. Lo que hagas. Catherine. Ya no tiene nada que ver conmigo. Me mostró una sola hoja de papel. Era verde. Un documento de divorcio. ¿Qué es esto? Pregunté confundida. Divorciémonos. Ahora que tengo la herencia. Ya no necesito mi cajero automático personal. Por un momento. No entendí lo que Bob estaba diciendo. ¿Acababa de llamarme cajero automático y decir que ya no me necesitaba? ¿Qué quieres decir? Pregunté.
Bob sonrió con suficiencia y me dijo con orgullo, recibí alrededor de $1 millón de la herencia de mi papá. Así que ya no te necesito. Con esto, ya no tengo que trabajar. No necesito complacerte y no tengo que preocuparme por las tareas tediosas. Oh, ¡Qué maravilloso! Con gestos exagerados, Bob expresó abiertamente su alegría. Estaba profundamente conmocionada al ver este lado de Bob. La herencia era dinero que venía después de la muerte de mi suegro. Sin embargo, él se regocijaba como si hubiera ganado la lotería. Bob no parecía estar de luto ni recordar a mi suegro. Estaba genuinamente feliz. El dinero es algo aterrador. No es raro que la gente cambie drásticamente después de recibir una gran suma. Tal vez con una cantidad tan grande frente a él. Bob simplemente se estaba dejando llevar un poco. cálmate. Bob, Hablemos primero, dije. poniendo mi mano sobre el hombro de Bob. Pero Bob rápidamente se la quitó de encima y me gritó con furia, «Cállate. Mujer aburrida. Me casé contigo porque mi padre te presentó y eras una directora ejecutiva. Pero siempre me sentí asfixiado contigo. Es difícil para mí». Bob enumeró sus quejas contra mí y estaba tan decepcionada. Esperaba a alguien mejor de la cita arreglada que mi papá organizó. Pero me tocó alguien simple como tú. Dijo. Si ese fuera el caso, podría haber rechazado la unión. Nunca lo forcé ni lo persuadí apasionadamente para que se casara conmigo. Ser retratada como la víctima no me parecía correcto. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Si te hubieras negado, habría estado bien. Dije. Es obvio. Por el dinero. ¿Quién más se casaría con alguien como tú? Bob se rió. Burlándose de mí. Básicamente. Se casó conmigo por mi riqueza. Ha pasado un tiempo. Así que supongo que es seguro decir. Comenzó Bob y luego reveló un hecho impactante. Tenía una deuda significativa. Mi papá dijo que si cambiaba mi comportamiento y me dedicaba a ti, la pagaría. Así que, por supuesto, me casaría contigo. Significaba que nunca me amó. Simplemente se casó conmigo por el dinero. Bueno, no fue divertido. Pero gracias a ti. Me salvé. Muchas gracias. Dijo Bob. Riendo crudamente. Tomé una decisión. Ya no conozco a este hombre. Decidí no darle el consejo que había planeado y simplemente comencé a llenar los papeles del divorcio sin dudarlo. Escribí sin detenerme ni pensarlo 2 veces. Bob, Que había estado insistiendo en el divorcio. Pareció un poco sorprendido al ver esto. ¿Estás pensando en divorciarte ahora? bien. Aquí están los papeles del divorcio. Después de escribirlos, sentí una sensación de logro. Ahora somos completos extraños. Dije. Sí. Lo que sea que pase ahora no le concierne al otro. Puedes vivir con ese niño. Jack. Y yo puedo salir con mujeres más jóvenes. Somos libres. Bob estaba extasiado. Por lo que pude ver, no me había engañado durante nuestro matrimonio. Nunca lo sospeché. Pero ese era un punto de interés. Pero. Bob, si estabas tan feliz por esto, deberías haberte divorciado antes. Tenía mis razones. Quería el dinero. Bob metió descuidadamente los papeles del divorcio en su bolso y salió de la casa apresuradamente. No me sentía bien quedándome en la casa donde había vivido con Bob. Estaba pensando en comenzar de nuevo en algún lugar nuevo con Jack. Este parecía un buen momento para vender la casa y mudarme. Me encantaría vivir cerca de la casa de mis padres. Creo que nos ayudaría tanto a Jack como a mí. Jack tendría que cambiar de escuela. Pero dijo que está bien. Es un poco triste. Pero ahora podemos buscar un nuevo lugar sin reservas. Encontrar un nuevo lugar fue un poco difícil. Pero después de pensarlo un poco, tomé una decisión.
Los principales factores decisivos fueron la corta distancia a la casa de mis padres y la excelente ubicación. Es caro. Pero teniendo en cuenta a Jack, creo que es la mejor propiedad que hay. Jack me acompañó a ver la propiedad y sus ojos se iluminaron al ver la lujosa casa. Es espaciosa y está decorada con esmero. Hay mucho espacio de almacenamiento, lo cual era una preocupación para mí. Y sorprendentemente, incluso tenía piscina. Honestamente, no necesitaba una piscina. Pero ver la emoción de Jack hizo que valiera la pena. ¡Guau! Esto es increíble. Me habría ido bien viviendo en cualquier lugar. Pero verlo feliz era lo que más importaba. Y así, nos mudamos. Nos llevó un tiempo a Jack y a mí adaptarnos. Pero finalmente, nuestra nueva casa se convirtió en un lugar reconfortante. Por esa época, recibí una llamada de Bob. Parecía desesperado y dijo que quería reunirse conmigo y disculparse inmediatamente. Tenía una idea de por qué diría eso repentinamente. Podría haberlo ignorado. Pero como era tan insistente, decidí reunirme con él. Dejé a Jack con mi madre y me dirigí al restaurante que había especificado. Bob había llegado antes. Estaba sentado en una mesa de la esquina, pálido y al borde de las lágrimas. Catherine. Dijo mientras se levantaba al verme. Le di a Bob una mirada fría. ¿Qué quieres? ¿Bob? Se supone que ahora somos extraños. No digas eso. La verdad es que, mi papá tenía deudas. Maldita sea. Nunca pensé que dejaría esas deudas. Así que heredaste $1.000.000. ¿Verdad? Simplemente págalas. No. Las deudas son más que la herencia. Resultó que la deuda excedía la herencia de $1.000.000. Después de heredar tanto los activos como los pasivos. Bob ahora estaba endeudado. No sabía que también heredaría la deuda. Bob parecía derrotado. Por favor. Catherine. Debes tener algunos ahorros. Estuvimos casados una vez. Por favor. Ayúdame. Suplicó con una sonrisa halagadora. ¿Acaso Bob recordaba lo que había dicho antes? Después de todas las veces que me menospreciaste. Incluso llamándome cajero automático. ¿Quién querría ayudarte ahora? Fue audaz de su parte contactarme. Había dicho por teléfono que quería disculparse. Pero aún no lo había hecho. Realmente te arrepentiste de nuestro matrimonio. ¿Verdad? Después de todo lo que dijiste. ¿Cómo puedes pedir ayuda ahora? Bueno. En aquel entonces. Nunca imaginé que esto sucedería. Su conveniencia me asombró. Probablemente pensó que ya no necesitaría dinero de mí. Pero ahora que sí lo necesita. Está suplicando. Lo siento. Pero no puedo cumplir con tus expectativas. No tengo el dinero. ¿De qué estás hablando? Sé que tu negocio está prosperando. Mentirosa. Deseé que dejara de culparme por sus propios errores. No estoy mintiendo. Simplemente no tengo el dinero para prestártelo. No todos los bancos le prestan a todo el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué prestaría si no espero que me lo devuelvan? Bob recordó las duras palabras que una vez me lanzó y pareció un poco culpable. Sin embargo, no se disculpó. Un hombre tan orgulloso. ¿Por qué la frialdad? ¿No te importa lo que me pase? ¿Oh? Olvidaste lo que dijiste cuando nos divorciamos. Somos extraños ahora. Nada que ver el uno con el otro. No fueron esas tus palabras. Puede que haya dicho algo así. Pero no lo decía en serio. Nunca imaginé que las cosas saldrían así. Bob se apoyó en la mesa. Con aspecto triste. Pensé en el seguro de vida. Pero el abogado de mi papá dijo que no soy el beneficiario. De verdad. Me reí de su declaración. Lo que hizo que Bob me mirara en estado de shock. No pensarás, Catherine, que mi papá te lo dejó a ti. No soy yo. ¿Entonces por qué te reíste?
Simplemente sentí un poco de lástima por ti. Eso es todo. Si hubiera sido un seguro, no habría heredado las deudas. Exactamente. Por eso mi suegro hizo que Jack renunciara a la herencia. Dejó algo para Jack en forma de seguro de vida. El beneficiario del seguro de vida de mi suegro era Jack. ¿Es eso todo de lo que querías hablar? Si es así, Me voy. no hay nada que pueda hacer por ti. Espera. ¿No podemos empezar de nuevo? Estaba molesto por mi papá en aquel entonces. Pero realmente me preocupo por ti. ¿Incluso por mí? Solo me ves como un símbolo de dólar. ¿Verdad? Bob estaba negando y diciendo todo tipo de cosas. Pero no me iba a dejar engañar de nuevo. Después de todo, no tengo ni un centavo para darle a alguien como tú. Bueno, alguien importante me está esperando en casa. Con eso, salí del restaurante. Podía oír a Bob gritar de forma lastimera. Pero para mí era solo ruido. Necesitaba irme a casa rápido. Jack podría tener hambre. O tal vez le pidió algo a su abuela. Me dirigí rápidamente a la estación de metro. En cuanto a Bob, escuché que está trabajando en varios trabajos de medio tiempo para pagar sus deudas. Sin experiencia laboral, calificaciones ni motivación. No pudo conseguir un trabajo de tiempo completo en ningún lado. Una vez vi a Bob trabajando en una tienda de conveniencia mientras me dirigía a ver a un cliente. Parecía mucho mayor y más delgado. Fue bastante impactante. Bob. Que había estado viviendo de los demás. Ahora enfrentaba las consecuencias. No sentí ninguna simpatía por él. Por otro lado, estoy viviendo pacíficamente con Jack. Incluso discutimos a veces. Es triste cuando Jack me ignora después de una pelea. Pero trato de verlo como una señal de que se está abriendo a mí. Planeo apoyarlo hasta que pueda valerse por sí mismo. Eso es probablemente lo que mi suegro deseaba. Y es mi objetivo en la vida ahora.